Buenas tardes, hermanos, a todos. Dios los guarde y bendiga. Qué gusto verlos desde acá. Saludos a mis hermanos allá en la estancia. Dios los bendiga también. A todos que nos miran en esta transmisión, también les mandamos saludos donde quiera que estén. Bueno, pues vamos a hacer una oración al Señor y poner en sus manos este tiempo. Padre, sabemos que tu palabra está escrita para bendición de nuestras vidas. Dice de ella misma que es lámpara a nuestros pies. Y es uno de los versículos que a mí me vienen a la cabeza muy seguido, Señor, porque es lo que nos alumbra para caminar en nuestra vida. Una vida, Señor, que está llena de muchas vicisitudes, de muchas ideologías, pero tu palabra debe ser nuestra lámpara, o sea, nuestra luz en la oscuridad. Quiero rogarte para que a cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, también disponga su corazón y también pueda yo hablar tu palabra con sabiduría, no de interpretación privada, sino lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Y usa mi boca, Señor, para que podamos discernir con sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén. Muy bien. Hoy quiero meditar un poquito con ustedes por algo que tiene que ver con una enseñanza, que tiene que ver con nuestra relación con nuestros prójimos, una enseñanza que tiene que ver de cómo podemos tener comunión con los otros, cómo podemos desarrollarnos con los otros. En realidad, la Escritura tiene muchos mensajes centrales, pero creo que el mensaje más importante y el más central es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. De Jesucristo se trata toda la Escritura, pero también trae un mensaje sobre el amar a Dios y a nuestro prójimo. Es decir, nosotros como creyentes tenemos que tener una relación de manera vertical, primeramente, Dios hacia Dios, y después de una manera horizontal hacia el prójimo. La palabra prójimo significa el más cercano o el próximo a nosotros. En este caso, que estamos casados, pues el más cercano es nuestro esposo. Los que son hermanos, pues su hermano. Los que estamos aquí, pues todos nosotros, ¿no? En tu vecindario, pues tus vecinos. Entonces nosotros tenemos que tener una enseñanza, una doctrina que tenga que ser sustentada en principios bíblicos, no en ideologías de los hombres, no en pensamientos de hombres, no en lo que dicta la sociedad. Un creyente tiene que basar su vida de acuerdo a lo que la palabra dice, y la Biblia enseña mucho sobre nuestras relaciones interpersonales, es decir, de manera horizontal. Hay más de 30 unos a los otros, ¿no? Ámense los unos a los otros, confiesen sus pecados los unos a los otros, oren los unos a los otros. Y si usted y yo aprendemos de eso, que eso es un estudio es una serie que voy a predicar en algún momento, que estoy haciendo, pues vamos a aprender ahí cómo Dios está interesado en nuestras relaciones horizontales. Y bueno, para entrar en tema quiero hacer una pregunta y necesito, así que como dicen por ahí, ocupo, ¿verdad?, que participen, ¿no? Y si no participa, desde aquí le voy a decir, como no participó, favor de pararse de su lugar e irse. No es cierto, no voy a hacer eso, pero necesito que participe. Entonces, voy a hacer una pregunta y usted va a contestar con su mano levantada, va a decir, y yo quiero preguntarle. Está bien, déjeme pensar bien la pregunta. ¿Está bien que juzguemos a los demás? Si está bien que juzguemos a los demás, levante su mano. Si está bien que juzguemos a los demás, levante su mano. A ver, levántela, no la baje, porque pues 1, 2, 3, 4. Los que vienen de la mañana pues ya se la saben, esas son trampas. Ok, 5 dicen que está bien que juzguemos a los demás. Ahora, ¿no debemos de juzgar a los demás? Levante su mano los que dicen no debemos de juzgar a los demás. Levante su mano. Ok. Les ganaron. Entonces, los que dijeron que sí se puede juzgar a los demás, por favor, ahí está la puerta. Que les vaya bien. Nos vemos. Bueno. Nos hemos inmerso muchas veces en lo que el mundo nos dice. Y muchas veces no conocemos lo que Dios dice.
Y entonces hoy quiero, porque me doy cuenta que muchos pensamos que no nos deben de juzgar, por eso es que hoy traigo esta meditación. Si se da cuenta, solamente 5 dijeron, sí podemos juzgar a los demás. Y los demás dijeron, bueno, y de esos 5, 2 ya escucharon la predicación, entonces nada más 3. 3 dijeron, sí hay que juzgar. Y los demás dijeron, no me juzgues. ¿Qué dice Dios? ¿Qué significa la palabra juzgar? Vámonos por, como dijo Jack el Destripador, por partes. ¿Qué es la palabra juzgar? Pues tiene muchas acepciones, ¿sí? Y también tiene que ver mucho con el contexto de lo que se está diciendo y del momento. ¿Sí me explico? Del momento y de lo que se está diciendo. La palabra juzgar significa, entre otras, separar, ¿sí? Evaluar, determinar, señalar. ¿Ok? Ya capiscó, ¿ok? Hay muchas palabras, hay muchas acepciones más, pero yo quiero que nos quedemos con esas. Vamos a ver qué dijo Jesús con respecto a juzgar y vamos a ver quién tiene la razón. Si los que dijeron que no se debe juzgar, vamos a ver qué dice Jesús. Vaya a Mateo 7, por favor. ¿Ya lo tiene? Mateo 7. Cuando lo tenga, dígame amén. Ya. Vamos a leer nada más el versículo 1. ¿Sí? Mateo 7, versículo 1 dice así. Jesús está enseñando, dice, no juzguéis, ¿qué? Para no ser juzgados. ¿Qué dice ahí? No juzguéis. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿se puede juzgar? Dice ahí, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Se puede juzgar, sí o no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no se puede juzgar? Entonces, ¿por qué andan de metiches y juzgando a los demás? No es cierto. Vamos a ver qué más dice. Porque este versículo, que acabamos de leer, que es el versículo 1, no juzguéis para no ser juzgados, se toma para entonces aventarte a ti y decirte, oye, ¿quién eres tú para juzgarme? La Biblia dice que no me juzgues. Ok, ¿dónde dice? Mateo 7:1, lo enseñó Jesús. ¿Y qué más dice? ¿Por qué no lees todo lo que Dios dice? Para ver si esa es la premisa o esa es la idea de que Jesús te está diciendo que no juzgues o te va a enseñar a cómo no juzgar. Lo que nos va a enseñar Jesús a continuación es cómo no juzgar. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo. El versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgados y con la medida con que midas serás medidos. Primera idea de cómo no juzgar, ¿no? O sea, si tú juzgas así como una tabla roja, con el hacha en la mano, queriéndole cortar la cabeza al otro, de esa misma manera vas a ser juzgado cuando te toque juicio. Entonces Jesús empieza a hablarnos cómo no debemos de juzgar a los demás. Acuérdense que juzgar quiere decir separar, evaluar, determinar. ¿Ok? Separar. Y luego dice el versículo 3 y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo no debemos de juzgar? Sin autoridad moral, sin autoridad espiritual. Cuando se nos ha metido una basurita en el ojo y tú quieres ver con claridad, no puedes, ¿sí o no? Una basurita, tantita tierrita, estás, ¿a poco no? Y le pides, ayúdame porque no puedo ver bien, ¿sí o no? Y dice aquí, ¿cómo le dices al otro que tiene una paja si tú tienes una viga? Una paja es un pedacito pequeño en el ojo y una viga es una astilla, un pedazo grande. Quítale con una astilla en tu ojo, al otro quítale la viga, ¿podrás? ¿Vas a poder ver bien? ¿Sí o no? Entonces Jesús dice, no puedes hacerlo si tú no tienes autoridad. Entonces Jesús empieza a decirnos cómo no, no sin misericordia, no juzgando fuertemente, no cortando la cabeza, tampoco sin autoridad espiritual y moral.
¿Sí me explico? Para que tú puedas juzgar a otro, tienes que tener autoridad espiritual y moral. Déjame hacer un paréntesis aquí. Vamos a pensar que mi hijo me miente, Samuel. Y yo le digo, hijo, no debes de mentir, eso no está bien, delante de Dios no está bien. Como yo también he mentido, entonces no tengo derecho a juzgarlo. Como yo también he mentido, no. Lo que pasa es que Jesús lo que está enseñando aquí, a lo largo de la Escritura también, es que yo no practico la mentira. Si yo practico la mentira, ¿cómo tengo el atrevimiento de señalarle el pecado al otro si yo estoy en la misma condición? ¿Me explico? Pero no porque el otro mienta y yo no practico la mentira, yo no puedo no decirle, oye, ¿qué pasó, mi chavo? No mientas. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, vamos a seguir viendo qué dice Jesús. Porque hasta ahorita como que no queda claro si podemos o no juzgar. Dice el versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5, la clave. Dice, ¿cómo dice? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Y qué dice ahí? Y entonces podrás sacar la paja del otro. ¿Qué quiere decir ese entonces? ¿Qué quiere decir entonces? Entonces sí puedes, ¿qué? Entonces pregunta, ¿se puede juzgar o no se puede juzgar? ¿Ya cambió la manera de pensar? Si tú tienes autoridad moral espiritual, no quiere decir autoridad espiritual que seas pastor, no. Que tú de Jesús se decía, este habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque lo que hablaba, hacía. ¿Sí me explicó? Yo no le puedo decir a Poli, no grites, Poli, si yo me la paso gritando. Eso es lo que está diciendo. Cuando tú cambies tu actitud, entonces vas a poder ver con claridad, porque no vas a estar así, y vas a poder ayudar al otro a sacarle la paja. ¿Para qué le quiere sacar la paja una persona? ¿Para qué le sacamos la paja al otro? ¿Para qué? ¿Para lastimarlo? Te voy a sacar la viga y te voy a lastimar. ¿Para eso le sacamos la viga? Para ayudarlo. Entonces uno separa, exhorta, mide, evalúa, juzga. ¿Para qué? Para que el otro, ¿qué? Vea con claridad. Entonces, es válido juzgar. Pero muchas veces nosotros pensamos que no podemos juzgar. Preparando este mensaje, me acordé del comercial de los años 90 de una armadora de autos que es la Ford. La Ford, en esos años, iba un chamaco con su papá en una Cheyenne, la camioneta esa grandota, en la Cheyenne. Y el chamaco tenía unos 12 años. Y entonces el señor va con su camioneta manejando hacia un monte y empieza a subir el monte. Y la Cheyenne pues arranca y sin problema sube el monte, ¿no? Y lo sube hasta el pináculo del montaña y le dice el papá al hijo, mijo, el chamaco. Y empiezan a ver ¿cómo se llama? Un terrenazo, ¿no? Sembradíos y no montes y lugares así vacíos, así llenos, o sea, no había nada. Dice, mijo, un día todo esto va a ser suyo. Y voltea el chamaco y dice, ¿y la Cheyenne va? Y el papá no le contesta nada y le dice, hijo, todo esto va a ser tuyo. O sea, para el papá era más importante la Cheyenne y para el hijo era más importante la Cheyenne. Si vendía ese terreno el chamaco, ¿cuántas Cheyennes se podría comprar? Pues las que quisiera. Y si le dejaba la Cheyenne en herencia, en vida, al hijo, ¿cuántas Cheyennes podría comprar el papá vendiendo sus terrenos, las que sean? ¿Por qué traigo esta idea? Porque a veces nosotros nos fijamos en las faltas de los otros, cosas menores, y no nos fijamos en nuestra viga. Y entonces digo, ¿y tu viga, hermano? ¿Y mi viga? ¿Sí me estoy explicando? Y a veces nosotros señalamos, separamos, evaluamos, criticamos a otros sin observar nuestra viga. Y la viga que tenemos no nos va a permitir poder ayudar al otro. No está bien que hagamos un señalamiento, una evaluación de algo que nosotros mismos hacemos. Ahorita voy a entrar en ese tema. Entonces nosotros tenemos en realidad que cambiar nuestra actitud. Porque si usted avanza ahí en el capítulo, estamos en el capítulo ¿qué? 7, ¿no? Si usted se va en el versículo del capítulo 6 de Mateo, Jesús acaba de decir, no juzgues.
Y entonces, ¿por qué Jesús dice así en el versículo 16 de Mateo 6? Si está enseñando, dice, cuando ayunéis, no seas austeros como ¿quién? Porque ellos desnudan sus rostros, ¿no? Hipócritas, ¿no? Y usted puede ver que les dice así a los que oran, a los que son, dan limosna con hipocresía. Entonces, ¿se puede juzgar o no se puede juzgar? Jesús les decía a los fariseos, sepulcros. Jesús, ¿puedo o no juzgar? ¿Me estoy explicando? Pero Jesús tenía vigas en su ojo. ¿Tú puedes llegar a tener no vigas en tu ojo? Sí. ¿Vas a dejar de pecar? No. Pero una viga es algo que te molesta y que tú no te quieres quitar y convives con ella, y eso se llama vivir en pecado. Y cuando tú señalas el pecado de otro y estás en la misma posición, está difícil que el otro te escuche, está difícil que tú puedas tener un justo juicio, está difícil que le puedas ayudar a pensar, está difícil que lo ayudes a ver, está difícil que el otro te reciba, está difícil. Entonces tenemos que aprender a entender estas cosas. Y tu viga, hermano, y mi viga. Cuando a alguien le señalamos su falta, su error, su pecado, deberíamos de tener más humildad al decirlo, y al que se le fue señalado tendría que tener también humildad. Pero normalmente la gente, cuando es señalada, como a nadie nos gusta, ¿a quién le gusta que le señalen sus errores? ¿A quién? ¿A quién? Levante su mano. A nadie. Pero normalmente cuando nos la señalan, lo que hacemos es nos defendemos como gatos boca arriba y sacamos la espada y queremos defendernos y mentimos para que podamos salir de esa posición. La gente que no recibe una exhortación, un juicio, desgraciadamente es gente que le falta tener una buena autoestima, que no tiene humildad en su corazón, hay una soberbia en su corazón. Eso, así es, quieras recibirlo o no. Porque cuando tú tienes humildad en tu corazón, tú te dejas ser discipulado, enseñado. Porque a lo mejor tu viga o tu paja no te deja ver con claridad. Y el otro, a quien tú te acercas, quizá tenga más capacidad de discernir y de ver lo que está sucediendo en tu vida. Separar, determinar, evaluar, juzgar las cosas. Si un cristiano no pudiese juzgar, pregunto, ¿cómo determinaríamos lo que es santo y lo que es profano? Si no pudiésemos juzgar, ¿cómo determinaríamos lo que es verdad y lo que es mentira? Si usted va, ahí sigue leyendo Mateo 7, Jesús dice, cuídate de los falsos profetas, que son vestidos de lobos rapaces. Digo de ovejas, pero por dentro son lobos, ¿qué? ¿Cómo podríamos determinar, juzgar y evaluar a esos lobos rapaces si no juzgamos su doctrina, si no juzgamos sus frutos? Entonces, ¿es posible juzgar a los demás? Sí. ¿Pero con qué actitud? Ahorita vamos a ver con qué actitud y cómo se debe juzgar a los demás. Tenemos que aprender a juzgar con 4 elementos, con 6 elementos. 1, el primer elemento con el que tenemos que aprender a juzgar es con misericordia. ¿Con cuál? La misericordia es la que te ayuda a ponerte en el lugar de otro. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Por qué pensó de esa forma? ¿Por qué me trató así? La misericordia es algo que se le da a aquellos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón. Se tiene que juzgar con misericordia, se tiene que juzgar con justo juicio. Justo juicio. Se tiene que juzgar con sabiduría. Se tiene que juzgar con humildad, con mansedumbre. Y todo eso tiene que estar sazonado en una cosa. ¿En cuál creen? El amor. Si nosotros no tenemos amor al juzgar o al evaluar o al señalar, inclusive a los lobos rapaces, hay que señalarlos con sabiduría, con justo juicio. No vaya a ser que caigamos en la misma condición. Una parte de la escritura en Eclesiastés dice, no seas demasiado justo porque te harás daño.
Un justo juicio, ¿de dónde vamos a sacar la información para tener un justo juicio? ¿De nuestros adentros? ¿De nuestros principios? ¿De lo que me enseñó papá? ¿De lo que me enseñó mamá? ¿De cómo vivieron en la casa de mis papás? ¿De cómo tienen los valores mis papás? ¿De cómo está la relación entre mi esposo y yo? ¿De ahí vamos a sacar el justo juicio? ¿De la psicología? ¿Del pensamiento humano? ¿Del hedonismo? ¿De dónde vamos a sacar el justo juicio? ¿Saben de dónde? De aquí. Aquí viene cómo tener un justo juicio para con nuestro prójimo. Vamos a Mateo 18, por favor. Un ejemplo de un justo juicio y un ejemplo que Jesús nos da. ¿Ya lo tiene? Mateo 18. Ay, Ale, digo, David, ¿me puedes traer mis lentes, por favor? Están en mi oficina, en un estuche gris. Como no me acostumbro a los lentes, por eso no los traigo. Pero ya cuando estoy aquí digo, ah, caray, ¿qué dice ahí? Mateo 18, vamos a leer el versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca, ¿contra quién? Contra ti. Ve y repréndele estando tú y él, ¿cómo? Solos. Si te oye, has ganado a gracias, hijo, a un hermano, a un amigo. ¿Cuál es la primera? Bueno, vamos a seguir leyendo, ahorita les digo. Dice el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, ya no es que te oyere, sino ya a todos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano hasta ahí. ¿Ese es un juicio? ¿Sí o no? ¿Estará ahí el amor, la misericordia, la paciencia? ¿Estará ahí el justo juicio en esto que acabamos de leer? Al principio dice, si alguien peca contra ti, dice, ve y repréndele tú ahí estando a solas. Oye, Israel, la otra vez me hablaste así, asado. La verdad lastimaste mi corazón. No me gusta que fuiste eso, que hicieras eso. Y tú dices, ay, exageras. No, yo no te hice nada. Pero me dijiste de groserías. Ya no, ya se va Israel. Entonces yo me acerco, le digo a su mamá, oye, Angie, tu hijo no es grosero contigo. Uy, sí, hermano, no es grosero. No es así, mejor no voy a hablar porque va a decir, hijo, a fulanito de Abraham. No, sí es bien grosero, no. Y entonces le digo a su esposo, oye, ¿tu esposo es así, asado? Sí, es que conmigo también fue y con su mamá también. Entonces vamos los 3 con él. Oye, aquí está tu mamá, aquí está tu hermano y aquí está tu amigo. Y te queremos decir que pues, eres grosero, fulanito de Abraham. Y dice el hijo, ¿yo? No soy grosero, con mi mamá siempre la trato bien, a ti esposa no es cierto. Y no entiende. ¿Hubo amor y misericordia? Y sigue la misma en 2 de bastos. Entonces dice, díganlo a la iglesia, oigan, ¿qué creen? Que hemos hablado con fulanito de Abraham y pues no quiere cambiar su actitud, quiere seguir en las mismas. Y entonces dice, no, yo no soy así, hermanos, él está mintiendo, yo no soy así. Entonces dice, tenle por gentil, ¿y qué? Publican. No quiso hacer caso a las llamadas de atención. No quiso escuchar una exhortación. No quiso en la silla de amor, de justicia, de justo juicio, de misericordia, de paciencia, de humildad, no quiso cambiar su actitud. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Con los cónyuges, entre cónyuges, le dices a tu esposo, es que no me gusta que hagas eso. No, yo no soy así. Pero te lo está demostrando hasta bíblicamente. No, yo soy así soy Juan. Entonces te acercas a otro y le dices, oye, mi esposa así es. No, yo no. Es difícil que una persona, si no quiere entrar en disciplina, pueda ser transformada su corazón. Entonces, cuando alguien se acerca a ti, amado hermano, cuando alguien se acerca a ti y te dice, oye, fulanito de Abraham, de lo que sea, ¿no?
Cambia tu corazón hacia eso. Tú deberías de tener humildad en tu corazón, tanto el que se acerca como el que es exhortado, señalado, juzgado, evaluado. Porque la idea de sacarle la paja al otro es que crezca. ¿Cómo puedo evaluar a mi hijo? ¿Cómo puedo señalar a mi hijo? Pues si no le digo, hijo, no hagas eso, porque eso que estás haciendo no es correcto delante de los ojos de Dios. ¿Lo estoy juzgando o le estoy enseñando? ¿O le estoy evaluando? ¿O le estoy educando? Estoy educando. Está bien que señalemos, está bien que evaluemos, está bien que dictaminemos, pero yo cuando señalo a mi hijo no lo hago para fastidiarlo. ¿O sí? Digo, a menos que seas un mal papá. Cuando uno evalúa a su hijo de esa manera es porque quieres que él sea ¿qué? Mejor que tú, ¿sí o no? Los papás queremos que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Entonces cuando un padre le dice a su hijo, oye, no hagas, no es para pisarlo. Igual, hermano, en la iglesia, igual cuando se acerca a tu esposo, igual cuando se acerca a tu hermano, igual cuando se acerca a tu mamá, tu persona, yo no creo que sea para pisarte, a menos que tenga un corazón medio recio. Por eso es importante que podamos juzgar con justo juicio, con misericordia, con verdad, ¿verdad? Con humildad, con mansedumbre, con amor. Siempre. Como nos enseña aquí en Mateo 18, tranquilo, no le cortes la cabeza en la primera, no. Poco a poco, enséñale, dile, muéstrale, hazle notar que está equivocado. Y si no, bueno. ¿Por qué dice ahí Jesús, tenlo por gentil y publicano? Porque no es un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente cuando es animado, exhortado, ¿sabes qué hace? Cambia su actitud. No se siente señalado. A un ratero, que es ratero y que estaba en la cárcel, y salió de la cárcel, ¿cómo crees que se sienta ese ratero afuera de la cárcel? ¿Ya libre, con la conciencia tranquila? ¿O los que lo conocen dicen, ahí va el ratero? Ahí va el ratero, ¿no? Lo conocen como el ratero, porque sus frutos no han cambiado. Y a veces cuando te exhortan a ti y no has cambiado tu actuar, tu pecado sigue ahí, tú te sientes señalado, pero pues es que eso eres, eso soy. Entonces tú tienes que dejar de ser tal o cual cosa, porque estás pecando, porque el Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, el pecado nos divide. Y cuando no se tratan bien los asuntos, cuando uno juzga sin amor, sin sabiduría, sin misericordia, sin justo juicio, las cosas causan división. Y cuando uno no trata bien los asuntos, las cosas generan chismes, discordias, divisiones, problemas. Pero cuando se trata el asunto como Dios dice, la gente se restaura. Yo a veces cuando hablo con alguien y se pone necio, yo digo, ¿sabes qué? Ya, porque si no, te pone dura la cosa. Cuando la gente se defiende como gato boca arriba, ¿sabes qué? Yo te recomiendo, está bien, ya no digo nada. Porque si no, el que se va a equivocar vas a ser tú. Te va a desesperar, te va a cansar, va a ser grosero. Tenemos que aprender a tratar el asunto como Dios dice. Y debemos ser sabios de cómo tratar a los demás cuando nos acercamos a ellos. Porque cuando se trata de que nosotros señalamos la falta, normalmente vamos con el hacha desenvainada. Y cuando se acercan a nosotros queremos que nos traten con misericordia, queremos que nos traten con paciencia, queremos que nos traten con amor. Ay, es que ve cómo me lo dijiste. Ay, es que... Y cuando es al revés, tú sí me cortas la cabeza. Pero al revés no te gusta. ¿Y tu viga? Voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan del rey David? Que mintió, mató, adulteró, ¿sí o no? Eso hizo el rey David. Fue orgulloso, también tuvo orgullo en su corazón. Cuando tomó a Betsabé, mató a su esposo, ocultó su pecado, mintió. Durante 10 meses, un poco más, David no confesó su pecado a Dios. David ocultó su pecado ante el reino. David no quiso confesar, se cayó. Y por eso dicen los salmos, mi verdor se convirtió en sequedades. Por eso dicen los salmos, mis lágrimas fueron mi pan de noche y de día. Por eso el rey David decía, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Por eso el rey David decía, devuélveme el gozo de tu salvación.
Por eso el rey David dijo, mi pecado está delante de mí, porque él no había confesado su pecado y estaba viviendo secando sus huesos. Pero pasaron más de 10 meses y Dios envió a Natán a la puerta del rey David. Y Natán tocó y le dijo, rey David, te tengo que contar algo para que tú me digas qué hacemos. Fíjate que hay un hombre rico que tiene cientos de ovejas, cientos, es un hombre rico. Pero hay un hombre pobre que tiene una sola ovejita, le dice, una sola ovejita. Y esa sola ovejita, fíjense cómo, ustedes vayan ahí al libro de Samuel y léanlo, lo describe como los perrijos de hoy. Esa ovejita, dice, se dormía en su pechito. Esa ovejita le daba de comer del mismo vasito. ¿A poco no pasa así con los perrijos de ahora? Entonces, esa ovejita estaba bien cuidadita. Y dice Natán, David, pues este hombre recibió una visita. Este hombre rico recibió una visita y no agarró de sus ovejas, sino agarró de la del pobre. Aquella ovejita que era como su hija, la agarró, la mató y le dio de comer. Y entonces David agarra y dice, el tal, pague ¿cuántas veces? 4 tanto. Hubo un juicio de David, ahí sí o no, porque él era autoridad y él pudo emitir un juicio para el que había hecho tal cosa. ¿Y sabes qué le dijo Natán a David? Ese Natán, ese eres tú. ¿Y sabes qué hizo David? Se cayó, dijo, sí, ese soy yo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando David cayó su pecado, cuando a David le fueron a contar la historia de este hombre rico que mató a una oveja, se enojó, se encendió su ira y quiso cortar la cabeza. Pero cuando es al revés, no dijo que pague 8. Dijo, sí, ese soy yo. A veces cuando nos señalan nuestros errores, deberíamos de decir, sí soy yo. Pero yo estoy seguro que si David hubiese confesado su pecado antes de que Natán llegara a su vida, él no hubiera pagado 4 tantos. Estoy seguro. Estoy seguro. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno, misericordioso, tiene un justo juicio, es paciente, es amor. ¿Ha sido paciente contigo? Yo puedo decir por mi propia experiencia, si no fuera por la misericordia, por la paciencia, por el justo juicio de Dios, por su amor y por su sabiduría, yo no podría estar aquí de pie enseñando, ni allá abajo alabando. No. Pero Él ha sido bueno. Misericordia recibí, misericordia da de gracia lo que de gracia recibiste. Porque si no fuera porque, fíjate, por eso hay que entender lo que Cristo hizo en la cruz. Jesucristo colgó en el madero el acta de decretos que había contra tuya y contra mía. Y el acta de decreto que tenía a su favor la puso en nuestras vidas. Se intercambiaron las cosas. Porque toda la justicia de Dios, el Padre, recayó en Jesucristo. Por eso Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, esta ira. Y Jesucristo tomó nuestro lugar. Y si no fuera por Él, el juicio ya hubiera llegado a nuestras vidas, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, entonces cuando hablamos con nuestro hermano para tratar el asunto, decimos, yo recibí gracia, gracia quiero dar. No se trata de cortarle la cabeza a la gente. Es que así dice Dios, pues también Dios dice de ti. ¿Sí? Porque es muy fácil señalar el pecado del otro. ¿Y tu viga, pa? ¿Y tu viga, hermano? Entonces nos callamos y no hacemos nada. No, cambia tu actitud, saca tu viga y entonces resuelve el asunto del otro. ¿Sí o no? Porque es muy fácil señalar. Ya se me acabó la pila. Es muy fácil señalar al mundo, a la gente, pero no cambiar nuestra actitud. Eso no está bien. Eso no es cristiano. Por eso Jesús dice, hipócrita, ¿por qué no echas primero tu mota, tu bigota, para que puedas ayudar al otro? Ten autoridad
ten sabiduría. Tengamos, dijo el otro, tengamos. Muchas veces, fíjate, te voy a poner un ejemplo de cómo nos gusta señalar la falta del otro y no nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos. Le dice el cónyuge a su otro cónyuge, dice: ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué eres desesperado conmigo? ¿Por qué eres áspero conmigo? Podría decir el otro: pues porque así tú eres de desesperado y de grosero y de áspero con tus papás. Yujú. ¿No? ¿Quieres que te traten bien, pero tú no tratas bien a tus papás? Como diría un artista, no, fíjate que es suave. ¿No? ¿Quieres que te traten bien y tú no tratas bien al otro? ¿Quieres que te traten bien y tú no tratas bien a los hijos? Te desesperas con ellos así, mira, a la primera. A la primera. No. ¿Sí me estás siguiendo? Pides que te perdonen. Es que no me ha perdonado, yo ya le pedí perdón. Pues lo mismo, tú no has perdonado a la vecina chismosa que te metió en problemas con todas las vecinas, y cuando ves a esa vecina retiras el lado y te vas derecho y estás amargada contra ella. ¿Por qué no perdonas tú también a esa vecina para que puedas exigir el perdón del otro? ¿Me está entendiendo? Por decir algo, aplique cosas a su vida. Queremos un justo juicio, pero no hacemos justo juicio con los demás. Queremos misericordia, pero no damos misericordia. Queremos amor, pero no damos amor. Queremos que nos sirvan, pero no servimos. Queremos que nos entiendan, pero no entendemos. ¿Me sigue? ¿Qué vamos a hacer? Pues saquemos nuestra paja. Digo, nuestra viga. ¿Y tu viga, hermano? ¿Tu viga, hermano? No estemos así. Juzguemos con sabiduría. Y usted puede ver la escritura que Dios nos habla a juzgar las cosas. Él le puse en Mateo 18. Puede usted leer 1 Corintios capítulo 10 en su casa y ahí va a ver cómo Pablo dice: juzguen si mi doctrina está bien o está equivocada, les dice a los corintios. Misericordia es algo que tenemos poco los seres humanos. Y no es misericordia de darle limosna a alguien que tenga necesidad. Esa misericordia es externa. ¿Me escuchó? Esa misericordia es externa y esa no tiene mucho. La misericordia es la que trata al otro como entiende que Cristo lo sigue tratando. ¿Sabe que en este plano terrenal, aquí donde estamos, usted sabe que Dios es justo, sí o no? ¿Sabe que Dios es bueno, sí o no? ¿Sabe que uno de sus atributos es que Dios es misericordioso, sí o no? Le voy a decir algo. En este plano terrenal, aquí donde estamos, hoy, Dios sigue siendo justo y sigue siendo misericordioso, pero ¿sabe qué? Su misericordia abraza la justicia. Es decir, es mayor. Porque si fuera pareja, yo ya no estaría aquí. Pero un día estaremos tú y yo ante el tribunal de Cristo. Y ahí ya no va a haber marcha atrás. Ahí es por tus obras, por tu fe, por tu andar. Ya no va a haber marcha atrás. Porque la justicia de Dios es fuego consumidor. Pero su misericordia en este plano nos sigue soportando. Porque el libro de Hebreos lo enseña. Porque en Moisés hay una, ¿cómo se dice? Una figura de Jesucristo cuando intercedió por el pueblo. Porque Dios quería destruir al pueblo, no sé si se acuerda. Cuando adoraron al becerro de oro, Dios se habló con Moisés y le dijo: tu pueblo ya me tiene harto, lo voy a destruir. ¿Y sabes qué dijo Moisés? Señor, ten misericordia de ellos, no los destruyas. Y Dios le dijo a Moisés: porque tú me lo pediste, no lo voy a hacer.
Y Moisés es una figura y es una sombra de Jesucristo. Lee el libro de Hebreos. Y en Hebreos dice la palabra de Dios que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Tenemos a un abogado que es Cristo que intercede por nosotros. Y entonces cuando tú y yo somos rebeldes contumaces y andamos con nuestras vigas, y Dios dice, ya estuvo bueno con Ricardo, y Jesús dice, ten misericordia de él. Y aquí estoy. Y a veces nosotros queremos al otro quitarle la cabeza. Pero queremos quitarle la cabeza y no nos damos cuenta de lo que somos. No nos damos cuenta de lo que somos. Pero yo quiero invitarte a que nosotros podemos juzgar a los demás con sabiduría, con amor, con justo juicio, con misericordia, con templanza. Mire, vaya ahí a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer lo que sigue. ¿Ya lo tiene? Pónmelo, mijo, porque Efesios 4:1, Mateo. De eso voy a predicar el miércoles, de lo que viene a continuación. Mateo, ¿me lo puedes poner, por favor, hijo? Efesios 4:1, ¿no se puede? Ah, ok. Entonces vamos ahí, Efesios 4:1. Está bien, hijo, gracias. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Fíjate, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. ¿Qué cosa? Los unos a los otros. ¿Qué cosa? Fíjate, con paciencia, con humildad, con mansedumbre, rodeado de ¿qué? Soportándonos. Así como Cristo, así como Dios nos soporta. Entonces no seamos esos de que decimos, ¿quién eres tú para juzgarme? Soy un hijo de Dios y para juzgar las cosas entre lo bueno y lo santo y lo profano, tengo que saber separar, señalar, distinguir, evaluar las cosas. Y hoy te digo que esto que estás haciendo, hermano amado, está mal. Pero porque tú tienes una conciencia limpia delante de Dios. Pero porque tú eres sabio y no en tu propia opinión, sino en la palabra de Dios. Porque tú tienes justos juicios para edificar al que tiene necesidad. Y si alguien te señala tu falta y de verdad te está enseñando y te está dando hasta pasajes bíblicos, hermano, considera, no te pongas punk. No te pongas a neciar y digas, no, pero es que tú, cambia tu actitud. ¿Quieres ser edificado, hermano? ¿Quieres ser llevado a más? Cambiemos. Porque si no, de lo contrario, por eso no avanzamos. Mejor agacha la cabeza. El rey David dijo, sí, ese soy, ¿qué? Ese soy yo. He pecado contra el cielo y contra ti. He menospreciado la palabra, sí, ese soy yo. Y no digas, no, pero es que, no. Humíllate. Dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado. Dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio. Dice la palabra de Dios que al soberbio, ¿sabes cómo ve Dios? De lejos. Dice, no, este cuate. ¿Y sabes por qué? Porque Dios dice, un corazón contrito y humillado, yo no desprecio. Por eso Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando tú eres confrontado, cuando yo soy confrontado y nos justificamos y tú quién eres para señalarme, pues te están hablando con amor, con verdad, con justo juicio, con sabiduría, cambia la actitud. Y cuando tú te acerques a alguien, ve con esa misma actitud, con mansedumbre, soportándose los unos a los otros en amor, para guardar la unidad. ¿Sí, hermano? ¿Sí o no? ¿Se puede juzgar? ¿Ya cambió el pensamiento? Sí, ¿no? No seamos como la generación de ahora de cristal. ¿Tú quién eres para decirme? ¿Eres mi papá o qué te crees? No, soy tu hermano en Cristo. Y como tu hermano en Cristo te digo eso. Por eso la palabra de Dios dice, vosotros que sois espirituales, exhortémonos a los otros. ¿Sí o no? ¿Sí lo han leído? También dice la palabra de Dios, cuando os reunís,
exhortaos los unos a los otros en amor. La exhortación tiene que ver con el juzgar al otro. Oye, hermano, te exhorto a que llegues a ti. A veces señalamos a otros. Esta me pasa a mí seguido. Hermanos que se acercan y me dicen: hermano, ¿por qué la gente no viene aquí a la congregación? Mire, sillas vacías, es puente y se fueron de vacaciones. De la misma manera, a veces me dan ganas de contestarle, pero no le digo nada, digo: ore por ellos, hermano. De la misma manera, me dan a decirle, de la misma manera que tú, no más vienes a temprano los días que te toca servir, porque de otra manera llegas tarde. Porque tenemos en un concepto a Dios muy bajo. Entonces, a veces se nos va a complicar si nosotros no cambiamos nuestra actitud. Se nos va a complicar la vida, nuestras relaciones interpersonales, si nosotros no cambiamos nuestra actitud. Juzguemos con amor, con sabiduría, con misericordia, con paciencia, con verdad. Vaya a Levítico, me acordé ahorita de este pasaje, Levítico 19. Ya con ese acabo, hermano. Levítico 19. Le digo qué verso. Fíjense, 19, Levítico 19, el verso 17. Fíjate, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿En dónde? En tu corazón. Porque se puede ser muy hipócrita. Ay, te amo, hermano, Dios te bendiga, pero por dentro, ¿no? En tu corazón razonarás con tu prójimo. ¿Para qué? Para que no participes ¿de qué? De su pecado. El amor confronta. Si yo no te digo nada y yo veo tus pecados y yo me quedo callado, ¿sabes qué? Yo no te amo. Yo no te amo. Porque 1 Corintios dice: el amor no busca lo suyo, el amor dice siempre ¿qué cosa? Si yo cuando te digo: oye, amado hermano, porque créeme, yo a veces me acerco a usted: oye, hermano, esto, si yo lo estoy haciendo, ¿sabes por qué es? Porque te amo. Porque quiero quitarte esa paja para que te vaya ¿qué? Y cuando alguien se acerca a ti y te lo dice con amor, siéntete amado, cuidado, ¿sí o no? Siéntete. Porque si lees ahí arriba el versículo de Levíticos, el versículo 15, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Hermano, siéntete amado cuando alguien se acerca y con justo juicio, con sabiduría y con amor, con paciencia, con mansedumbre, te dice: cámbiale. No digas como esa generación de cristal: ¿tú quién eres? No hagas eso. Cambiemos nuestra actitud. Amén, hermanos. Seamos de los que nos amamos, de los que nos servimos, de los que nos ayudamos, de los que estamos procurándonos. No para cortar la cabeza, No vamos a cortar cabezas. Vamos a empujar a otros a ser mejores. Si tú con tu cónyuge eres de los que tienes muchas discusiones porque no se le puede decir nada a tu cónyuge porque luego se para de pestañas, está difícil pararse de pestañas, pero si lo logra, pide a Dios que te dé paciencia para poder hablar con tu cónyuge y decirle: mira, es que, pero tú, o con tu mamá, o con tu papá, o con tu hermano, con tu sobrino, con tu vecino, no sé. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a orar. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a poder comprender lo alto, lo ancho y lo profundo de tu amor. A poder ser de los que, si exhortamos a otros, si juzgamos al otro, si señalamos al otro, es porque queremos que el otro crezca, para que vea bien, para que ande bien, para que sea bendecido, para que la actitud sea distinta, Señor.
No queremos cortar cabezas, queremos animar a otros en amor, en gracia, en conocimiento. Que le demos valor a las cosas, ¿no? Como el del comercial, que le daban valor más a la Cheyenne que a todos esos terrenos. No, nosotros queremos darle valor a lo correcto, con justo juicio. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Despídenos con paz y llévanos con paz a nuestras casas. Gracias, Señor. Amén.